nosotros consideramos que en esta sesión debería haber estado presentes tanto el intendente municipal como el secretario de Seguridad, porque el planteo, el requerimiento que se hizo a través de la nota para convocar esta sesión justamente apuntaba a aclarar una innumerable serie de dudas que requerían, digamos, de un debate, de un diálogo, si se quiere, para esclarecer tantos interrogantes que tenemos en este cuerpo, que en definitiva son los interrogantes que tiene la gente de Luján. Nosotros creemos que es inoportuno traer un informe, luego de habernos sentados, luego de haber ocupado nuestras bancas y, digamos, querer justificar la ausencia tanto del intendente como del secretario con 3 páginas en donde, en estos escasos minutos que yo puedo, digamos, darle una rápida lectura a este informe, se hace alusión, digamos, en forma genérica, en forma muy liviana, a temas tan importantes, tan delicados. Y bueno, entiendo que, si se quiere, para que nosotros podamos ver el contenido de este informe, estas 3 páginas deberían, digamos, formalmente remitirse a los distintos bloques de este cuerpo y, bueno, en una futura sesión, digamos, donde se convoque formalmente al intendente y al señor secretario, también nosotros poder elaborar nuestras preguntas para que sean respondidas, pero por parte del intendente y por parte del propio secretario, y no a través de esta nota, digamos, improvisada, que yo la considero casi irrespetuosa para dar respuesta a una problemática tan seria como que es la que tenemos. Por lo tanto, yo propongo una moción concreta para que esto se dé ingreso por secretaría, se remita a los bloques, la podamos leer tranquilamente, y el día que el intendente y el secretario estén presentes en esta sesión, nosotros, bueno, podamos hacer las preguntas que correspondan, pero hoy no podemos poner como protagonista de esta sesión a este pequeño informe que realmente no da ningún tipo de respuesta, no satisface en lo mínimo los requerimientos que nosotros hemos planteado y que en definitiva son los requerimientos que nos están transmitiendo los vecinos de Luján. Por ello, le solicito al cuerpo que se le dé, digamos, el ingreso y el pase, pero no la lectura. Allá por el 2014, cuando recién empiezo de concejal, empieza una oleada de muertes y delitos que todavía no paran. En el medio de eso se empezó a gestar esta ordenanza que hoy se cuestiona. Estos fondos que estamos hablando de seguridad empiezan a surgir mediante una ordenanza que yo como concejal voto y firmo para que sea ley. Hoy esa ordenanza está vigente, esa ordenanza se votó la sesión pasada para que continúe 2 meses más, 60 días, a pesar de que no hay una rendición de cuentas como debería. A pesar de eso, la volvimos la prorrogamos 60 días más, entendiendo la situación de emergencia que vive Luján. Quiero adherir a todas las palabras que dijo la concejal Pascualín recién. Son las prioridades de Luján en este momento. La seguridad es algo que es un tema, es el principal tema que tiene la sociedad. Por eso entiendo que, como decía recién el concejal Curina, debería estar el intendente, gana casi $250,000 de pesos por mes, tiene suficiente dinero como para poder venir, no tiene que pagar remis ni nada, con esa plata le alcanza para poder estar sentado ahí. Yo lo siento como una falta de respeto a la gente que hoy está viviendo la inseguridad, los vecinos normales, los que no ganan $250,000 pesos por mes, o casi un cuarto que tienen por ahí seguridad privada y demás. Por eso siento una responsabilidad un poco especial sobre esta ordenanza, porque fui parte de la votación, fue parte de la creación. Recuerdo que por aquel momento el Frente Renovador aportó también para que esa ordenanza fuera vigente. Estuvo dentro de ella parámetros para seguir un plan de inversión de este dinero que nunca vimos, nunca se vieron realizadas las obras con este fondo
para el cual fue creado. Por eso, primero me entero de estos desmanejos o supuestos desmanejos del dinero a través de la radio Más Vida de Gustavo Miano, Osvaldo Cabral, que estaban en audio y no estaban escritos en ningún lado. Pero el día de ayer, por la mañana, me informan que en el portal del civismo había una nota que detallaba puntillosamente el gasto de... Puntualmente el título dice detalles de la maniobra con el combustible. Entre algunas cosas que resalté de esta nota del diario bisemanal del civismo, dice: habría estafado al Estado con recursos del Fondo de Seguridad, una parte que resalté, con vales vencidos, y ante la negativa de los playeros se comunicaban con Navarro. El funcionario, según testigos directos, habría llamado reiteradas oportunidades a los administradores de la estación de servicio para pedirles que igual realicen las cargas directamente sin vales, o agentes de civil que habrían solicitado cambiar los vales por dinero en efectivo.